Hoy vamos a hablar de todos los pasos necesarios que hay que seguir para convertirse en militar en este 2024. Intentaré cubrirlos absolutamente todos y explicar todo el proceso detalladamente para que tú, aspirante, puedas llegar a ser militar sin ningún tipo de complicación. Así que vamos a ello. Bienvenidos a la página web de reclutamiento. Esta es una página web que tendremos que frecuentar a lo largo de todo el proceso de selección para saber en todo momento en qué fase del proceso estamos. Como veis, una web bastante simple en la que ya desde el inicio tendremos que ir bajando hasta aquí. En este caso todavía no ha salido la convocatoria de este año, pero cuando salga pondré aquí convocatoria 2024. Y como veis, generalmente se suele dividir en dos ciclos. En este caso pone que el proceso del segundo ciclo está abierto, lógicamente es algo que está completamente desactualizado, pero cuando utilicen esto para el 2024, dependiendo de en qué fecha del año estemos, pues estará abierto o cerrado, ya sea el primer o segundo ciclo. Generalmente el primer ciclo suele abrir en febrero y el segundo suele abrir en junio. Entraremos aquí donde pondrá convocatoria de 2024 y se nos abrirá el BOE. No os asustéis si veis demasiadas palabras o cosas que no entendéis, ya que vamos a explicarlo muy detalladamente y totalmente para bobos. Este documento saldrá aproximadamente la última semana de febrero, en torno a la semana del 22 más o menos. Y luego tenemos una serie de requisitos que debemos cumplir si queremos presentarnos. Entre ellos tener la nacionalidad española, a excepción de algunas plazas. Importante el tema de la edad. Como mínimo 18 años de edad el día 1 que nos presentamos al centro de formación, al CEFOT. Podemos hacer el examen con 17 años siempre y cuando tengamos una autorización paterno-filial de al menos uno de nuestros padres. Pero sí o sí, un requisito indispensable es que el día 1 en el que estemos en el centro de formación tenemos que tener cumplidos los 18 años de edad. Y no podemos haber cumplido ese mismo día, es decir, el día 1 del centro de formación, los 29 años. Puedes hacer el examen con 17 y puedes hacer el examen con 28. Pero el día 1 del centro de formación tienes que tener como mínimo 18 y como máximo 28. Si cumplo 29, por ejemplo, el segundo mes del ciclo de formación, no hay ningún problema. Y si cumplo 18 el segundo mes del ciclo de formación, pues sí hay un problema, no podríamos entrar. Otro requisito que me parece importante es el de carecer de inserciones o tatuajes que puedan ser contrarios a los valores constitucionales o atentar contra la imagen de las Fuerzas Armadas. Me lo preguntáis todos los años, ¿ya se pueden tener tatuajes por fuera del hombro o en la cara o en el cuello? Sí. Siempre y cuando en esos tatuajes no tengas una esvástica, un Hitler o un Mussolini teniendo una cena de picoteo. O cualquier símbolo, cualquier bandera, cualquier enseña que vaya en contra de la Constitución y de los valores que promueve. Y obviamente carecer de antecedentes penales y no tener abierto en calidad de procesado, imputado, investigado o encausado ningún procedimiento judicial por delito doloso. Esto significa que nosotros no podemos estar acusados de un delito doloso, que para el que no lo sepa, un delito doloso es aquel el cual el sujeto activo del delito, el que lo comete, tiene intención de cometerlo. No es algo que se haga por imprudencia, como un atropello o algo de ese estilo. Esto tiene que ser una pelea, amenazas, calumnias. Pues es un requisito indispensable no tener antecedentes abiertos por esos delitos, ni estar investigado o procesado por uno de ellos. Y en cuanto a requisitos, el resto son bastante obvios, así que os dejo que los leáis tranquilamente vosotros porque no hay nada destacable o que pueda tener ningún tipo de controversia. Vamos con las fases del proceso de selección. Cada ciclo tiene a su vez dos fases, es decir, el ciclo primero tiene dos fases de selección y el ciclo segundo tiene otras dos fases de selección. El proceso de cada ciclo se divide en dos fases porque son las veces que tenemos que ir a la subdelegación de defensa de nuestra provincia. Si todo sale bien, solo tendremos que ir dos veces para la selección y una última vez para aceptar la plaza. En la fase primera, es decir, la primera vez que vamos a la subdelegación de defensa, haremos el examen y llevaremos con nosotros todos los documentos que nos acrediten baremo. ¿Qué es el baremo? El baremo son los puntos extra que podemos llevar para la oposición y para nuestra nota final en base a los estudios que hemos realizado, los carnets que tenemos, si tenemos idiomas, si hemos sido militares, si hemos participado en misiones internacionales. Hay diversas calculadoras de baremo online, pero yo recomiendo la de patatas armadas y como veis es muy fácil calcularlo. Por ejemplo, vamos a hacer un simulacro muy rápido. Vamos a pensar que tenemos el carnet de coche, que es el más habitual, que no tenemos ningún perfil de inglés, que tenemos bachillerato, que no hemos sido militares, y al subir vemos que tenemos 19 puntos. Estos 19 puntos van a ser el 30% de nuestra nota final. Sumado al 70% de la nota de nuestro examen, tendremos una puntuación final, que determinará si entramos o no entramos, dependiendo de la nota de corte que explicaremos después. Lógicamente, cuantas más cosas tengamos por aquí, muchísimo mejor, ya que cuanto más puntos podamos sumar, más alta será nuestra nota. Pues todos los documentos que acrediten esto, es decir, el carnet físico del carnet de conducir, el certificado, por ejemplo, de la Escuela Oficial de Idiomas o de Cambridge o de cualquier escuela que esté convalidada por reclutamiento
para la acreditación de puntos de idiomas, nuestro certificado de notas de bachillerato, de la ESO o de algún ciclo, y en el caso de que seamos militares ya lo sabemos de sobra, no os tengo que decir nada. Tendremos que llevarlo en esa primera vez que nos presentamos y el personal que esté en la subdelegación de defensa y que nos recoja los papeles tendrá que verificar si son válidos, están en vigor y en el caso de que todo esté ok, nos sumará esos puntos. El 70% restante dependerá de vosotros y lo mucho que estéis preparando el examen psicotécnico. Como siempre digo, si estás buscando alguna academia, nosotros desde Academia de Combate nos comprometemos contigo a llevarte al máximo nivel posible. Tienes que prepararlo mucho porque cada vez la oposición se está poniendo más dura debido a que más gente quiere ser militar por todas las ventajas que esto conlleva. Así que ya sabes, si estás buscando una academia para preparar a tope el examen, y ya no solo el examen, sino que además te guíe en qué plaza te viene a ti mejor en base a tu futuro profesional que quieres, o la cercanía o tus circunstancias personales, y te guíe de la mano durante todo el proceso, puedes contar con nosotros. Tienes nuestro número en la primera línea de la descripción y en el comentario fijado. Eso sí, tenéis que tener algo muy claro, y es que antes de hacer el examen, antes de siquiera saber nuestra nota o cuál va a ser la nota de corte, nosotros tendremos que seleccionar hasta un máximo de 10 plazas en el ya conocido anexo 7 o apéndice 7. Las plazas vienen especificadas en el mismo documento y se dividen en ejércitos. Por ejemplo, vemos que ahora mismo estamos en el ejército de tierra. Aquí vemos la especialidad en cuestión de la plaza, en este caso infantería, el destino de incorporación, la duración del compromiso inicial, es decir, cuántos años tenemos que estar mínimo dentro de las Fuerzas Armadas desde que lo firmamos, el número de plazas que aparece entre paréntesis son las plazas destinadas a personal extranjero, el centro de formación donde vamos a cursar la enseñanza, que dependerá del ejército en el que estemos y la especialidad a la que entremos, el nivel de las pruebas físicas que tenemos que superar, asignado por una letra, que esto se divide de la A a la D, siendo la D la más exigente. Las pruebas físicas son exactamente las mismas para todo el mundo, solo que dependiendo de la letra tendremos que alcanzar una marca distinta. Las marcas son distintas tanto para hombres como para mujeres y dentro del mismo sexo se dividen por letras, pues la D es la más exigente y la A la más sencilla. Ya os digo que para el ejército de tierra siempre va a ser una D y para el resto de ejércitos suele ser una C, mientras algunas especialidades que suelen ser una D. Hay algunas plazas incluso que tienen un baremo de concurso distinto y que por tener un ciclo medio que se especifica en el código este nos dan 30 puntos más de baremo. Esto es algo que se hace muy de vez en cuando, pero se tiene hecho y premia a la gente que tiene un ciclo medio o su equivalente en el ciclo superior, que no pueden exigir legalmente, pero que todo el mundo que lo tenga para esa plaza y solo para esa plaza y ese destino en concreto le suma 30 puntos de baremo extra. Si nos vamos aquí al 0019, vemos que es técnico de sistemas microinformáticos y redes, pues todo el mundo que tenga ese ciclo se puede plantear el coger mando conjunto del ciberespacio en Madrid. ¿Quiere decir que si yo tengo ese ciclo y lo he hecho para Guerra Electrónica 31 en Madrid, voy a tener esos 30 puntos de baremo extra? No, no los voy a tener. En este caso es solo para esta especialidad y este destino en concreto. Alguien que no tenga ese ciclo medio también puede pedir esta plaza, pero que sepa que no va a contar con esos 30 puntos de baremo que el resto de gente que sí que tenga el ciclo sí va a tener. Por lo tanto, está en situación de desventaja, aunque la puede pedir igualmente si quiere. Y ya para aclararlo todo, el centro de formación número 2 se encuentra en San Fernando, en la provincia de Cádiz, y el centro número 1 en Cáceres. Aunque tenéis muchos vídeos de esto en el canal, os recomiendo echarle un vistazo. Y el documento que tenéis que llenar es este, y es muy sencillo. Esto lo vais a llenar allí en la propia subdelegación. Os van a dar un listado como este, pero impreso, y vosotros tenéis que elegir la especialidad y el destino que queréis, hasta un máximo de 10. Podemos mezclar ejércitos. Podemos pedir, por ejemplo, 2 primeras del aire y 3 de tierra y el resto armada, o solo tierra, o solo aire, o todo armada. Dependerá, lógicamente, de nosotros. Por ejemplo, yo quiero entrar en el regimiento de infantería del Tercio Viejo de Sicilia en San Sebastián. Pues yo allí anotaría el código, la especialidad, dónde voy a estar, junto con mis datos, mi DNI, mi fecha de nacimiento y el número de ciclo en el que estoy, en donde haga el examen a día tanto del mes cuanto del 2024 y mi firma. Este documento es muy importante ya que va a definir vuestros 3 próximos años de compromiso. Por eso nosotros en la academia os echamos una mano a hacerlo. Como recomendación personal os diré que ya llevéis decidido qué plaza y qué especialidad queréis antes de llegar a la subdelegación, ya que si lo decidís allí muy probablemente os metan prisa, ya que haya gente que tendrá que hacer el examen y tú estás entorpeciendo el proceso, y decidir algo tan importante cuando se están metiendo prisa es una cagada o suele ser una cagada. Así que yo recomiendo llevarlas anotadas y luego allí solo traspapelarlo y ya está. Lo dicho, podemos mezclar ejércitos, como por ejemplo vamos a meter esta aquí de la Armada, y podríamos completar así hasta un máximo de 10 vacantes. Podemos dejarlo en 2, 1, 3, 4, 6 o 10.
las que queramos. Cuando hayamos completado el examen nos darán una hojita en la que nos dice tanto nuestro número de oposición como nuestra nota final. Y nos podremos ir a casa a esperas de que nos llamen para una fase segunda. Algo que no he dicho es que nosotros podemos elegir, dentro de lo que cabe claro, el día que queremos presentarnos en la primera fase. La cita la podemos pedir mediante 3 formas distintas: telemáticamente, mediante teléfono llamando a la subdelegación de defensa, o presencialmente presentándonos allí en la subdelegación y pidiendo cita. Yo recomiendo encarecidamente que se haga todo mediante métodos telemáticos, aunque, y os aviso desde ya a los novatos, los primeros días va a ser casi imposible, ya que se colapsa la web al máximo. Es muy habitual, por no decir que pasa casi el 100% de las veces, se va a petar debido al número de solicitudes que recibe en un periodo muy corto de tiempo. Por lo tanto, mi recomendación personal es que esperéis una semana desde que se abre el proceso para poder pedir cita, y que a partir de esa semana entréis cada hora o cada 2 horas e intentéis pedir cita. Para el que venga de otra posición igual esto le parece raro, pero no todo el mundo hace el examen el mismo día, sino que nosotros a la hora de escoger cita se nos abre un abanico de días y horas que podemos seleccionar. En base a lo que a nosotros nos venga mejor, pues elegiremos uno u otro día. Entonces es muy común que, por ejemplo, mi vecino del cuarto lo haga un martes, yo lo hago un jueves y mi vecino del sexto lo haga el lunes siguiente. No os preocupéis por eso. El examen no es el mismo, sino que se genera de manera aleatoria. Las preguntas son distintas para todos los opositores. En la fase segunda esto no es así. En la fase segunda será la propia subdelegación la que nos cite el día y la hora a la que tenemos que ir. ¿Cómo se comunican con nosotros? Pues a través de nuestro email. No os preocupéis porque el personal que esté en la subdelegación de defensa, cuando vayáis ahí a hacer la fase primera, os pedirá vuestros datos y entre ellos figurará vuestro email. Es importante que se lo deis correctamente, ya que cualquier tipo de comunicación que quiera hacer la subdelegación de defensa con vosotros será siempre a través del email. Así que, dicho esto, empezarán a llegar los emails poco a poco para que nos presentemos a esta fase segunda, siempre y cuando estemos dentro de la nota de corte de las físicas, que casi todo el mundo suele estarlo. Hay que hacer un muy mal examen para no estar en la nota de corte de las físicas. Y esta segunda vez que nos presentemos haremos la prueba de personalidad, que es un test de bastantes preguntas que hay que llevar bien preparado, el reconocimiento médico y las pruebas de actitud física, es decir, las pruebas físicas. No voy a entrar en las pruebas físicas porque tenéis un vídeo en el canal específico de ello, así que echarle un vistazo, pero se dividen en flexiones, abdominales, Kuznarvet y salto horizontal. Por cierto, no sé si lo he comentado, pero siempre hablo de la subdelegación de defensa, me refiero a la subdelegación de defensa de vuestra provincia. Generalmente, casi todas las provincias dentro de España tienen una subdelegación de defensa en la que se admiten el proceso de selección. No obstante, hay algunas provincias, como por ejemplo La Rioja, que no tienen subdelegación propia y os vais a tener que desplazar a una provincia distinta a hacerlo. No os preocupéis porque podéis hacer el examen igual, solo que tenéis que pagaros vosotros el viaje logístico hacia la subdelegación de defensa en concreto. No pasa en muchas provincias, pero hay algunas que sí. De todas formas, en el propio documento que os mencioné, bien especificado cuáles se pueden pedir y cuáles no. Por ejemplo, área de reclutamiento sin centro de selección o área de reclutamiento con centro de selección. Simplemente pues vais viendo vuestra provincia y veis el órgano que tenéis asignado. De todas formas, para que no os queden dudas, siempre podéis llamar al que os figura aquí y preguntarle si hacen las pruebas o no, aunque viene especificado aquí, pero bueno, os dirá exactamente a dónde tenéis que acudir. Después de todo esto saldrá ya sí que sí las notas finales. Aquí tendréis vuestra nota final de cada persona, el número de puntos de baremo que tiene, la fecha de nacimiento, el DNI filtrado, la plaza y el orden en el que ha quedado. Vamos a hacer un simulacro y vamos a pensar que yo soy, por ejemplo, este chico o esta chica de aquí que nació el 21 del 3 del 1999. Como veis, este chico o esta chica contaba con 23 puntos de baremo y ha quedado el número 36 para esta plaza, que si empieza por 7 entiendo que es del aire, el número 79 aquí, el número 31 aquí, 79 aquí, 11 aquí, 45, 12, 24, 12 y 13. ¿Cómo sé entonces si estoy dentro de las plazas? Pues muy sencillo. Como habíamos visto al principio, cada código de vacante tiene asignada un número de plaza. De hecho, vamos a comprobarlo exactamente. Este que por ejemplo tiene 11 seguramente tenga buenas posibilidades de entrar. Podemos que no. En este caso era el ala 48 de Cuatro Vientos en Madrid, en la especialidad de AER, y como veis había un número total de 3 plazas. En este caso hemos quedado el número 11, por lo tanto estamos de reserva. Quiere decir que si estas 3 personas o cualquiera de ellas, más las siguientes reservas antes de llegar a mí, no se presenta o bien renuncia a la plaza, entonces sí que podría estar yo. Si en vez de número 11 yo estuviese entre los 3 primeros, ya que solo hay 3 plazas, estaría de titular
y por lo tanto me tendría que presentar, en este caso, en la escuela de la ETESDA en Zaragoza, el día que me fijen para poder empezar mi instrucción. Vamos a coger otra plaza en la que se vea que somos titulares. Vamos a coger este otro ejemplo, que es el número 1 de promoción, en el que, por ejemplo, con esta plaza, que como vemos es para la especialidad de contraincendios en la base aérea de Torrejón de Ardoz, vemos que había un número total de 5 plazas, pues este chico ha quedado el número 1, por lo tanto, este ya no es reserva, sino que es titular y se tiene que presentar directamente allí. ¿Cómo sabe un reserva cuándo se tiene que presentar? Pues como siempre, a través del email. La Subdelegación de Defensa os mandará un email. Oye, se te ha seleccionado para acceder, ¿quieres aceptar la plaza? ¿Sí o no? Tenemos que contestarle en menos, creo que son de 12 horas, con un sí, y recibiremos otro email para acudir a la Subdelegación de Defensa para que nos den más información de cuándo y cómo presentarnos. Lo siguiente que nos queda es superar las etapas del centro de formación, que se divide en dos, la fase de formación general y la fase de formación específica después de la jura de bandera, y luego ya así nos incorporaremos a nuestro destino elegido. Dependiendo de la especialidad y el ejército al que hayamos entrado, la duración durará pues de entre 6 a 9 meses. Por ejemplo, Escaño y La Graña y el ENGAF de la Armada son 9 meses, la ETESDA son otros 9 y el CEFOT son 6. Y con eso ya estaría. Como veis, es un proceso que parece muy tedioso, pero que si estás de la mano de los mejores profesionales o si ya estás familiarizado con otras oposiciones o prestas atención al vídeo, ves que se te va a hacer relativamente sencillo. Os deseo muchísima suerte de corazón a todos los aspirantes, que compartís el sueño que yo en su día tuve y que todos los que somos militares lo hemos tenido, y que se os cumplan vuestros objetivos de cara a este año. Por mi parte nada más y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. Adiós.